Lo que hemos ido viendo, bueno, es esta introducción para empezar a entrar en ese gran misterio del amor de Dios hacia nosotros, de la acción de Dios hacia nosotros. Al principio, como dijimos, estuvimos en el catecismo, en la Biblia, y ahora empezamos poco a poco a entrar en Luisa. Habrá notado que soy muy dado a leer. Bueno, o sea, siempre la lectura van a decir, ¿y este qué traen para venir a leer? ¿A qué viene? ¿No? Pero tengo la firme convicción de que la mejor manera de poder dar a conocer esto es con las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús, que se me permita decirlo, esto es palabra de Él. Por lo tanto, qué mejor que sea Él el que nos vaya instruyendo y nosotros podemos ir comentando, pero simplemente comentarios. Lo único que yo no quisiera es hacer una exposición con mis ideas, porque eso se presta a error. Entonces, esa es la causa por la que acostumbro leer casi siempre, ¿sí? Así que me perdonan, pero seguiré haciéndolo. ¿Perdonado? Gracias. Libro 36, lectura 39. Que esta es otra de las cosas que yo quisiera pedirles. El darles la referencia es para que lo chequen en su casa. O sea, para ir interiorizándose cada vez más en lo que estamos viendo. Sí, 36, lectura 39. Dice, así que nuestro dolor fue grande. Si nuestra omnividencia no nos hubiese hecho presente que nuestra voluntad debía reinar como vida en los siglos futuros, lo que fue como un bálsamo a nuestro intenso dolor, por la fuerza del dolor hubiéramos reducido a la nada toda la creación. Palabras muy fuertes, o muy fuertes y muy reveladoras. Si su omnividencia no le hubiera hecho ver a ustedes que están empezando a querer vivir esto, si no hubiera visto a todas las almas que van a vivir en la divina voluntad, hubiera reducido a la nada toda la creación. Por lo tanto, esto nos empieza a corroborar lo que hemos estado diciendo al final de la plática anterior, que Dios ama lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Y nosotros somos amados gracias a lo que Él pone en nosotros. Dios nos tolera y nos tolera infinitamente. Tolera el pecado. Recordemos que Dios tiene 4 maneras de llevar a cabo su voluntad. Pero la primera, que es la voluntad permisiva. Dios permite todo, permite el pecado, permite todo, por esa voluntad que tiene de que sea correspondido voluntariamente. Por lo tanto, Dios permite todo, pero tiene la esperanza. Qué cosa tan curiosa. Dios tiene la esperanza de que algún día el corazón de nosotros se ablande y diga sí. Y aunque ese momento de decir sí sea en el último instante de la vida, pero eso ya salvaría al hombre y Dios podría reinar en esa alma ya en la otra vida. O sea, ese es el punto. Pero si decimos no, aún en ese instante, vamos a entender las palabras que dice el Evangelio. Apártense de mí, malditos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cómo? Mateo, ¿qué? Capítulo 25. O sea, son palabras
que aparentemente las vemos así como algo, pues simplemente como un decir, pero que Dios esté diciendo, apártate de mí, maldito, y uno dice, ay, ¿cómo quieres, Señor? Tu hijito querido que tanto amaste en la vida y le estás diciendo maldito. Bueno, pero es por eso, porque nos quedamos sin la parte especial de que Él ha puesto en nosotros. Entonces, dice, porque no reinando nuestra voluntad en ella, no nos servía más. Y está hablando de la creación. Y debía servir solamente a la criatura, mientras que nosotros habíamos creado todas las cosas para servirnos a nosotros y a ellas. La creación también es para Dios. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios un árbol? ¿Se lo han preguntado? Un árbol. ¿Para qué quiere un gato? ¿O un perro para tenerlo como perrijo? Porque todo lo creado le sirve para transmitirnos su amor, porque estamos rodeados, envueltos en el amor de Dios, porque Dios nos transmite también el conocimiento de atributos de Él para irlo conociendo a través de las cosas creadas. Y eso nos lo dijo desde el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Me falló. O sea, desde el Antiguo Testamento está, y en el Nuevo Testamento también, que todo, que Dios se descubre a través de las cosas creadas. San Pablo nos dice que todos los atributos de Dios están reflejados en la creación. ¿Se acuerdan de eso? Que, que en toda la creación refulgen los atributos de Dios. Para eso le sirve a Dios la creación. O sea, le sirve para transmitirnos lo que Él es y el amor que Él tiene por nosotros. Pero sobre todo, para la retribución, para que nosotros pongamos nuestro amor divino, no el amor humano, porque el amor humano a Dios difícilmente le podría llegar a través de las cosas creadas, porque lo consideramos o lo tenemos siempre como sentimiento. Y yo les pregunto, ¿pueden poner el sentimiento amoroso en una cucaracha? ¿No? Bueno, pero no es a la cucaracha, es para Dios. Dice, ni así. Por eso, el punto es que todo lo creado sirve en este doble sentido, de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Y por eso aquí dice, si no hubiera tenido la seguridad de que algún día hubiera almas que van a vivir en su voluntad, hubiera destruido todo. No tenía razón de ser. Dice, por eso ruega que regrese mi voluntad como vida y sé tú su víctima. Curioso. Ahora empezamos a entender la necesidad del sufrimiento. Dios se busca a sí mismo y se quiere encontrar en la criatura. No sé si recuerdan esa frase de Jesús. Es del libro 32, la lectura 15, donde dice, hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio y la haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo
en la pequeñez humana. Es porque toda la infinitud, esta Trinidad, ese Dios único, verdadero en tres personas, está queriendo encontrarse a Él en cada uno de ustedes. O sea, creo que esto nos da un poco la dimensión de esa unión que debería de haber entre nosotros y Él. Y bueno, esto es en cuanto a la creación. Pero ahora la redención, todo este mar inmenso de sufrimientos que tuvo Jesús y que los tuvo desde el momento de su encarnación, no nada más aquel último día de su vida. Sabemos que tuvo tres pasiones, ¿verdad? Ya lo tenemos conocido. La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos o del hombre. Bueno, entonces dice, hija mía, bueno, vamos a leerlo de Luisa también. Dice, estoy bajo las olas altísimas del fiat divino, el cual las cosas y todos sus actos divinos hace ver y tocar con la mano que todos tienen origen del querer divino y todos son portadores de un querer tan santo. Así que el fin primario de Dios, tanto en la creación como en la redención, no fue otro su objetivo que formar su vida palpitante de voluntad divina en cada criatura y en todo. Quería su puesto regio, la inserción de todas las cosas y de cada acto en su voluntad. Y con justicia y con razón, siendo ella la autora de todo y de todos, qué maravilla que quiera su lugar de derecho en todo. Y llega Jesús y le dice, hija mía, el fin primario de la redención en nuestra mente divina fue el restablecer el reino de la divina voluntad en la criatura. Era esto de divino que habíamos puesto en ella, nuestra voluntad obrante, el acto más noble, más bello, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura, porque tenía de lo nuestro. Nosotros nos amábamos a nosotros mismos en ella, y por eso nuestro amor era perfecto, pleno e incesante. Esta, ¿no les dije el número? Sí. 33:15. Bueno, a lo mejor fue la anterior. La anterior fue 32:15 y esta es 33:15. Creo que este párrafo hay que asimilarlo, ¿sí? O sea, dice el fin primario de la redención en nuestra mente divina fue restablecer el reino de la divina voluntad en la criatura. Era esto de divino que habíamos puesto en ella, nuestra voluntad obrante, el acto más noble, más bello, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura, en virtud de esto que hemos puesto en ella. La vida obrante, bueno, la vida de la divina voluntad, así es. Así es, exactamente. Entonces, bueno, seguimos. Era esto de divino que habíamos puesto en ella,
nuestra voluntad obrante, el acto más noble, más bello, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura, porque tenía de lo nuestro. Nosotros nos amábamos a nosotros mismos en ella, y por eso nuestro amor era perfecto, pleno e incesante. Y yo pregunto, ¿qué es actuar en la divina voluntad? ¿De qué se trata? Sabemos que hay 3 palabras en los escritos de Luisa que son muy usadas: voluntad, fiat y querer. Y aparentemente las usa en forma indistinta, pero no es lo mismo. La voluntad es la que actúa, es el motor que mueve al ser y al mismo tiempo es el almacén de todos los actos del ser. El fiat es una palabra que indica acción, hágase. Entonces, esa palabra de hágase es el fiat eterno, que es, ¿quién es la palabra en Dios? El verbo eterno. Entonces, el fiat es el verbo eterno, el hacedor de todo. Y el querer es el acto de Dios, que es un acto único. Para entender que es un acto único, tenemos un ejemplo muy fácil de poder entender, que es el sol. Todos conocemos el sol, ¿verdad? ¿Qué hace el sol? Luz y calor. Luz y calor es su acto único. No hace otra cosa. Pero Dios depositó en el sol diferentes atributos, diferentes efectos, que lleva a cabo a través de dar luz y calor. O sea, lo único que hace el sol es dar esa luz, ese calor, y ahí va todo lo que Dios depositó en él. Y ahora, dependiendo de dónde incida esa luz, nos da diferentes efectos. Nos da la diversidad de colores, porque las cosas no son de color. Eso sí lo saben. Las cosas son planos, superficies donde la luz del sol va a reflejar determinado espectro de la luz, pero las cosas no son de color. El color lo da la luz del sol. La madurez de todo el mundo vegetal, el aroma de las flores, el alimento que nos da los cereales, las legumbres, todo lo que produce que es alimento nuestro. No es aquello lo que nos alimenta, es el efecto que Dios puso en el sol para que el sol pudiera comunicárselo a esos seres. A nosotros mismos el sol nos es necesario para poder vivir. O sea, que todos esos efectos son los actos, los efectos que lleva el sol. Y si le preguntamos al sol qué hace, ¿qué diría? Yo no hago más que dar luz y calor, un acto único. Bueno, Dios es lo mismo. Dios tiene un solo acto, que es dar toda su voluntad. Y en esa voluntad va encerrado todo lo que Él puede o quiere hacer, que serían los efectos de esa voluntad. Ahora, en nosotros, entrando esa voluntad como vida, no para cumplirla, no la voluntad ordenada por Dios que yo debo obedecer por medio de las virtudes, sino la voluntad obrante en nosotros. Para que se entienda más o menos, Jesús le dice a Luisa, para entender lo que es la voluntad obrante y la diferencia entre la voluntad querida, es que el hágase tu voluntad del Padre nuestro significa cumplir la voluntad de Dios, obedecerla. Y se obedece por medio de las virtudes.
Se obedece sufriendo lo nuestro, matando lo nuestro. Si se han fijado en los mandamientos, es un destrúyete y actúa con lo que yo quiero. Dice, pero la segunda parte del Padre Nuestro, el como en el cielo, así en la tierra, significa posesión. No es cumplirla, sino es poseerla. Pero tenemos tan mala concepción de esto que pensamos, por ejemplo, que Jesús es obediente. ¿Ustedes creen que Jesús es obediente? Jesús es la obediencia. Que Jesús es casto. ¿Será cierto? No, es la castidad y así de todo lo demás. O sea, ¿por qué? Porque de él parte todo esto. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo, significaría en una criatura donde permitiera que la voluntad divina viniera a obrar en ella. Entonces ya no seríamos obedientes, porque para ser obedientes se necesitan dos voluntades. La voluntad que ordena y la voluntad que obedece. ¿De acuerdo? Pero si yo poseo la voluntad divina, entonces la pregunta es, ¿debo obedecer? Si soy yo mismo el que está queriendo eso. ¿Sí se entiende? La voluntad de Dios es que lo amemos sobre todas las cosas. Mientras yo vivo en mi voluntad, tengo que obedecer. Pero si la voluntad divina es mi voluntad, ¿de dónde parte ese deseo, esa orden? Parte de mí. Parte de mí. Se oye raro, ¿verdad? Pero la voluntad es el motor, no se nos olvide, es el motor de todos los actos del ser y es el almacén de todos los actos del ser. Cuando Dios me comunica su voluntad, me está comunicando todo lo que Él es. Ojo con eso, todo lo que Él es. Me está comunicando lo que Él quiere hacer, pero más bien me está comunicando lo que Él es y lo que Él hace. Por lo tanto, esa voluntad saliendo de mí sale con actos divinos, porque es la divina voluntad quien está generándolos. Y junto con eso tengo como depósito todos los actos de Dios en mi poder. Por eso Jesús dice que somos co-creadores con Él, que somos corredentores con Él. Y lo mismo somos co-santificadores con Él. Estas son las pequeñas muestras de lo que quiere decir vivir en la divina voluntad. ¿Sí se entiende qué es eso? Es prácticamente la locura, una locura. Bueno, por si fuera poco eso, ¿qué quiere decir hacer un acto divino? Bueno, es un acto que está realizado y por la divinidad, con voluntad mía, voluntariamente yo he permitido que se haga ese acto. Y la pregunta es, ¿en dónde quedará ese acto? ¿En dónde quedará lo divino? Pues en lo divino. Por lo tanto, los actos de la criatura se insertan en el acto único de Dios. Y ahí ya no hay diferencia. No es acto de Dios y acto de criatura, es acto divino. Así es uno solo, es el querer divino. Por lo tanto, nosotros con nuestra vida estamos conformando el acto único de Dios. Claro, porque le estamos dando Dios a Dios. Bueno, eso ya si los quieren, si no. O sea, el punto es entender la magnitud de lo que estamos hablando.
esa unidad, esa certeza de estar siendo uno con Dios. No es yendo a Dios, no es teniendo a Dios en mí, sino es siendo uno con Dios. Y eso es catecismo de la Iglesia Católica, porque también la Iglesia ya llegó a ese punto, ¿sí? Gracias a San Pablo, gracias a San Juan, que debemos ser una sola cosa con Jesús. Y si Jesús es hombre y Dios verdadero, ¿qué debemos ser nosotros? Hombre y Dios verdadero. Con Él, no solos, con Él y en Él. O sea, y ahora entendemos toda esa parte que nos habla de que todo fue creado por Él, para Él y en Él, en Él. O sea, no es que el Jesús sea grandotote y dentro esté la creación, sino debemos estar dentro de Él en este punto, unificados en el querer divino. Interesante, ¿no les parece? Dice, con restablecer el reino de mi voluntad en la criatura, yo hacía el acto más grande, acto que solamente puede hacer un Dios, esto es, poner a salvo mi misma vida en la criatura y salvándome a mí mismo, todos eran puestos al seguro. No más peligros, porque tenían una vida divina en su poder, en el cual habrían encontrado todos los bienes que quisieran. Lo repite de otra manera. Con restablecer el reino de mi voluntad en la criatura es el acto más grande que solamente puede hacer un Dios, porque es el único acto, el único ser que puede repetir su vida en otro ser. El primer ejemplo, la Trinidad, está repitiendo su vida en 3 personas y bueno, es que en el momento en que la criatura acepta esta vida divina, entonces esa vida divina que contiene todos los actos de Jesús, ahora los actos de la criatura tienen el mismo efecto. Entonces sus actos de usted se vuelven redentores. De todos. Pero cuando menos de uno. ¿Cuántos aquí habrá? ¿Uno o dos que quieran vivir esto? ¿Todos? Abusivos. O sea, todos deberíamos de hacer esto. Y la redención, ojo con eso, la redención es algo que se lleva a cabo no solamente con predicar, con impartir sacramentos como los sacerdotes, no solamente con lo que la Iglesia nos da, porque todo eso es producto de los actos de Jesús. O sea, no son los sacramentos por sacramento, sino es el acto de Jesús creando y poniendo en el sacramento determinados atributos. Bueno, ¿y eso de dónde salió? De la voluntad de Jesús, la voluntad divina de Jesús. Y si esa voluntad divina de Jesús ahora actúa en alguno de ustedes, yo pregunto, ¿de dónde
salen los sacramentos? De la criatura. No es de la criatura como criatura, sino es de la criatura teniendo la divina voluntad en ella, y la divina voluntad es la que está haciendo eso. Pero Dios lo que quiere es retribución. ¿Qué necesita hacer? ¿Es Él el que viene a obrar en mí? ¿Sí o no? Pues no. Por eso, no es Él viniendo a obrar en nosotros, que es como se ha entendido. ¿Qué pensaría de un Jesús que llega y le dice, te amo? Y entonces para corresponderse tiene que correr, meterse en usted y decir, yo también te amo. ¿Sí se entiende el movimiento? Si es Jesús, tiene que hacerlo en mí y en usted. Y entonces sería un amor totalmente egocéntrico también. Seríamos como muñecos de un ventríloco. Sí, con la particularidad que esa divina voluntad es su vida. Es su vida. Por lo tanto, ¿de dónde sale? De usted. Y Dios se lo toma en cuenta como si usted fuera realmente el propietario de esa divina voluntad. ¿Sí? Y entonces sí podemos entender que hay una relación de amor entre Dios y nosotros. Somos dos seres. Prácticamente estamos repitiendo la Trinidad. Un solo Dios, pero aquí es en múltiples personas. Y en realidad es una Trinidad personal y es una Trinidad comunal. Una Trinidad personal. ¿Por qué? ¿Cómo se formó la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿esa Trinidad en la tierra se ha dado o no? ¿Dónde? María, que se le confiere la paternidad divina. Entonces María actúa como padre. Jesús sigue siendo hijo en la Trinidad e hijo en la tierra. Y ahora con las dos acciones de ellos, lo de María y Jesús, juntas lograron la redención. Y esa redención no era salvarnos, sino era restituirnos el reino. Por lo tanto, hace falta una persona que comunique ese reino. Y la pregunta es, ¿quién es esa persona? Luisa, porque en Luisa se deposita todo lo hecho por María, todo lo hecho por Jesús, todo el conocimiento que ellos tienen y que quieren comunicarnos. Y ahora nos comunican esto. Como preámbulo, como un adelanto, fue todo lo que la Iglesia nos ha dado. O sea que es el inicio de todo esto, pero no es el final. O sea, y eso lo dice Jesús, todavía tengo mucho que decirles, no en una plática, no en una conversación de café, sino como revelación. Si Él tiene mucho que decirme de todo lo que vino a hacer, no puede ser algo que no sea revelación. Bueno, pues entonces en este momento empezamos a entender que esto que estamos oyendo no es más que la continuación de todo lo que Jesús vino a decir. Para mayor entendimiento, Jesús deja dicho, dice, tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu que les va a comunicar todo esto y los va a llevar poco a poco hasta la verdad plena. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es la verdad? Jesús. ¿Y qué quiere decir que vamos a conocer al Jesús pleno? Que no lo conocemos. No conocemos a un Jesús. Conocemos la parte
exterior y como destellos, pequeñas cositas de su divinidad, pero no conocemos el interior, la relación íntima que había entre la divinidad y la humanidad. Eso es lo que nos están revelando ahora. Y Jesús curiosamente dice que el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra en el fiat voluntas tua, en el hágase tu voluntad. O sea, nos está diciendo, esto es lo que el Espíritu Santo les va a revelar y esta es la plenitud de la revelación. Y por si fuera poco, en San Juan, en la primera carta de San Juan dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. O sea, él en su evangelio había dicho que por todo lo que Jesús iba a hacer, nosotros podríamos llegar a ser hijos de Dios. Y entonces en esta primera carta dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se muestre, conoceremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. Y ahora no se han dado cuenta que esos escritos no son más que la revelación de Jesús. Nos muestran a un Jesús real, a un Jesús completo, más, nos habla más de la divinidad que de la humanidad. ¿Por qué? Porque en el Evangelio ya está la humanidad. Por lo tanto, necesitamos el Evangelio para conocer la humanidad y ahora esto para entrar en la divinidad. Y eso es lo que debemos ser nosotros. No debemos ser, voy a decir cosas que a lo mejor no les gusta. No debo ser buen católico. No debo ser rezandero. No debo ser miembro de 20, 30 o 40 grupos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque todo eso es para acercarme a Dios, pero no para cumplir la finalidad de Dios. Entonces, ahora el punto es, deja todo lo demás. ¿Por qué? Porque es voluntad humana. ¿Por qué a esta mujer le gusta estar con los franciscanos? Bueno, yo supongo. Por, porque le gusta a ella. ¿Por qué? Porque si los franciscanos fueran lo máximo, ¿por qué ella anda con los carmelitas? Bueno, eso de anda no se oyó feo. O sea, ¿por qué acude a los carmelitas? ¿Y por qué otro se va a la renovación carismática? Todos son caminos, no son final. Todos son caminos. Anoche platicábamos algo y decíamos que San Juan de la Cruz tiene cosas muy precisas, pero tiene una frase que a mí me encanta, porque sí saben quién es San Juan de la Cruz, ¿verdad? Bueno, ya con el solo hecho de San, algo logró. Y dice, para ir a donde no conoces, debes caminar por donde no conoces. Ojo con eso. Para ir a donde no conoces, debes caminar por donde no conoces. ¿Qué no conocemos? A Dios. Y no me digan que conocemos a Dios. Entonces debemos caminar por donde no conocemos. ¿Qué es todo lo que hacemos en la actualidad? Lo que conocemos. Bueno, sálganse de ahí y caminen por donde no conocen para poder encontrar eso que no conozco. Por eso es que Jesús en Luisa, a partir del libro, bueno, desde el libro 1 le dice, desapégate de todo. Y luego le empieza a hablar de virtudes y uno dice, ya ves cómo no, mira, le está diciendo. Pero eso tiene una explicación. Luisa tenía que consumar en ella
la santidad humana, igual que María tuvo que consumar en ella la santidad humana. Y ahora dar principio a la santidad divina. Entonces en el libro 1 le dice desapégate de todo. Y se lo va repitiendo. Pero ya en el libro del 11 en adelante llega a decirle, tienes que abandonar todas tus virtudes, todos tus dones que te han sido dados, todas tus prácticas religiosas. Incluso la oración la cambia. Reza, pero reza como rezo yo. Y le pone el ejemplo de cómo reza. ¿Cuál es el rezo de Jesús? ¿Mm? Sus giros, exactamente. El giro que es reparando, amando, glorificando al Padre. Entonces ahora la oración del alma que vive en la divina voluntad tiene que ir exactamente en ese camino. La reparación, la gloria y el amor que se le debe. Pero ahora es a Jesús, porque Jesús ya pagó lo nuestro. Pero ahora el que quedó lastimado, vamos a decirlo así, es Jesús. Entonces reparamos a Jesús y ya luego, junto con Jesús, nos unimos a la reparación que Él hizo al Padre. ¿Sí? Entonces, esto nos va dando, o sea, una amplitud cada vez más grande de lo que es este vivir en la divina voluntad. Y algo que usted dijo hace un momento, todo lo que hacemos en la divina voluntad se extiende a toda la familia humana. Igual que los actos de Jesús son actos hechos para todos, que se extienden a todos, le hacen bien a todos, a los que vivimos, a los que vivieron, a los que vivirán, a las almas del purgatorio, les hacen bien a todos. Ahí estarán sus actos de ustedes haciéndole bien a toda la familia humana. ¿Hasta los qué? Los santos, claro, son los que vivieron y vamos a extender esos actos para darles mayor gloria a los santos. En plan de broma siempre lo digo, probablemente ya lo hayan oído. O sea, nosotros somos muy dados a estar en relación con los santos. A uno le gusta un santo, a una santa, en fin, a otro le gustan todos. Y nos encomendamos a los santos. Bueno, está bien por esa intercesión, ¿sí? Por esa comunión de los santos. Pero ahora resulta que los santos están en su recámara allá en el cielo y en su recámara tienen el retrato de ustedes. ¿Sí? Y llega el santo, llega San Padre Pío, San Francisco, y le dice a quien, un nombre imaginario, Santa Petra. Bueno, no dice santa. Petra, haz un acto en la divina voluntad. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ellos no pudieron vivir esto porque no lo conocían. Ellos dieron el máximo que pudieron, hasta donde conocieron, pero actos divinos no pudieron dar. Entonces la criatura que vive en la divina voluntad rehace los actos de ellos y los entrega como actos divinos. Y entonces San Francisco de Asís brinca de gusto. ¿Sí? Igual que usted brinca de gusto por San Francisco, ahora San Francisco devuélvaselo, va a brincar él, usted, porque está viendo su vida de él, dándole al Padre la gloria, el amor que él no le dio, no por no querer, sino por no conocer. Pero de todas maneras él siente una alegría por ver su vida rehecha. Y eso estoy hablando de los santos, pero eso es de toda la familia humana que esté ahí arriba en el cielo. Y probablemente todos los condenados estén brincando, pero de rabia, viendo sus actos, dándole al Padre la gloria y el amor que ellos no quisieron darle incluso en la muerte.
Salud. No nos vaya a contagiar. Entonces, bueno, lo del fin primario y todo. Dice, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura, porque tenía de lo nuestro. Nosotros nos amábamos a nosotros mismos en ella, y por eso nuestro amor era perfecto, pleno e incesante. Y como si no nos pudiéramos separar de ella, sentíamos a nuestra misma voluntad que desde dentro de la criatura nos imponía a amarla. Y si descendí del cielo a la tierra, fue el imperio, la potencia de mi fiat que me llamó porque quería sus derechos y ser restablecido y puesto a salvo su acto noble y divino. Nos habría faltado el orden y habríamos actuado contra natura si descendiendo del cielo hubiera puesto a salvo a la criatura y a nuestra voluntad, lo que de divino y nuestro acto más bello puesto en ellas, principio, origen y fin de todo, no ponerlo a salvo y restituirle su reino en ella. Pero, ¿quién hay que no piense en salvarse primero a sí mismo y después a los demás? Y si no puede salvarse a sí mismo, es señal de que no tendrá ni virtud ni poder de salvar a los demás. Con restablecer el reino de mi voluntad en la criatura, yo hacía el acto más grande, acto que solo puede hacer un Dios, esto es, poner a salvo mi misma vida en la criatura, y salvándome a mí mismo, todos eran puestos al seguro. No más peligros, porque tenían una vida divina en su poder, en la cual habrían encontrado todos los bienes que quisieran. Por eso mi redención, mi vida, mis penas, mi muerte, servirán para disponer a las criaturas a un bien tan grande y como preparativo al gran portento del reino de mi voluntad en las generaciones humanas. Y si aún no se ven los frutos, la vida de él, esto no dice nada, porque en mi humanidad está el germen, la vida de mi fiat, y este germen posee la virtud de formar la gran generación de tantas otras semillas para regenerar en ellos el restablecimiento de la vida de mi voluntad en las criaturas. Entonces, creo que ya no hay la menor duda, no podemos tener dudas de que el fin primario es el reino, de que el fin primario no es nada más la salvación de nosotros, sino se oye rarísimo que Jesús haya venido para salvarse a sí mismo. Se oye rarísimo. O sea, y totalmente inusual. O sea, Jesús viene a salvarse él mismo. Y ahora entiendo la cantidad de sufrimientos. No sé si alguna vez han pensado qué sufrió Jesús. O sea, por eso, es una muerte por cada criatura. Y uno dice, bueno, pero es como una muerte, eso es simplemente una manera de decirlo, porque lo seguimos viendo vivo, 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 vivo hasta el último día en que lo crucifican y muere. No, vamos a hablar de muerte espiritual. En la parte divina de Él, en la naturaleza divina de Él, cada acto que Él tomaba sobre de Él, por favor, no es vino a pagar, no es un héroe nacional que se viene a inmolar,
por una causa, sino viene a rehacer al hombre. Por lo tanto, tiene que ir tomando cada acto pecaminoso de nosotros, cada acto separado de su voluntad, tomarlo como propio para pagarlo. ¿Pero qué quiere decir? Que la divinidad tome un acto humano. Exactamente lo contrario de lo que hizo Adán. Adán le dio muerte a la vida divina en él para darle vida a la vida humana. Jesús tiene que hacer lo mismo. Le tiene que dar muerte a la vida divina en él, a la vida humana en él, para darle vida a la vida divina. Esas son las muertes. ¿Se imaginan cuántas muertes? A ver, simplemente vamos a hacer una pregunta. A ver quién la quiere contestar. ¿Cuántos actos han hecho desde que llegaron aquí? O bueno, desde que empezamos la segunda plática. Millones de actos. ¿Por qué millones de actos? Porque casi siempre pensamos en los actos voluntarios. El ver, el escuchar, el probar, el respirar, o sea, el movernos, el caminar. Pero yo pregunto, ¿son los únicos actos? ¿Qué conforma la vida humana? Los actos de todo nuestro cuerpo. ¿Qué está haciendo su riñón ahorita? ¿Y son actos de quién? Pues son actos de su voluntad humana que los está generando. ¿Qué está haciendo su pie derecho el dedo gordo del pie derecho? Descansando. Todo nuestro organismo son actos continuos. Jesús tuvo que pagar una muerte por cada acto de estos. Y eso nos explica un poquito las palabras de Jesús en el libro de la Pasión, donde dice que el amor divino le infringió sufrimientos hasta en las más íntimas fibras de su ser. Y que decimos, ay, es una forma de decirlo que sufrió mucho. No, es realidad. Tuvo que sufrir una muerte por cada vez que su sangre circulaba. Tuvo que sufrir una muerte por cada paso, por cada acción de sus músculos, por cada vez que su riñón producía orina. Una muerte por cada acto de criatura. Y luego, junto con esto, tenemos las culpas que nosotros cometimos, ya no los actos, sino las culpas, que las culpas merecen una pena. Y esa pena la tuvo que pagar también Jesús. Una espina por cada pensamiento malo. Vamos a hacer una pregunta a alguien santo. No, mejor no. A ver usted cuántos pensamientos malos ha tenido en su vida. Sí, millones. Bueno, se considera medio malo. Pero por cada pensamiento Jesús tuvo que pagar una vida. Esas son las muertes innumerables de las que Jesús habla que pasó en su pasión. Y uno dice, ¿todo eso para salvarme? ¿No se han puesto a pensar que es un Dios indecoroso? Perdón, pero si todo lo hizo para mí, para ustedes, es un Dios que no tiene en cuenta el decoro divino. No vale la pena y que Él esté haciendo tanto por, por eso. O sea, que se entienda en realidad. Y siempre lo hemos pensado así. No, ahora entiendo la cantidad de sufrimientos
porque es salvarse él mismo, salvar su reino. Y entonces como que empezamos a tener una idea más clara de lo que es la acción de amor. ¿Sí se entiende? Acción. Por eso es lo que él viene a hacer. Así es. Esperemos que así sea. Bueno, esas son las muertes de las que estamos hablando. O sea, y por eso el Verbo eterno encarnado es el único que puede venir a redimir, porque es el único que tiene vida divina para poder rehacer cada acto de criatura. Así es. Por eso tiene que morir. No la muerte final, sino la muerte de sus atributos. De que nosotros no valemos nada, no valemos nada. Tantas palabras para decir no, no valgo nada. No, pero es verídico, ¿no? Lo primero es que Jesús tuvo que pagar por cada acto, ¿de acuerdo? Entonces no le podemos quitar ningún sufrimiento. Si le quitáramos a él un sufrimiento, el, el que ocasionó ese sufrimiento no se podría salvar, no quedaría redimido. Entonces lo que ya sufrió, ya lo sufrió. Lo que podemos hacer es evitarle nuevos sufrimientos. Estamos en Cuaresma, ¿no? Dentro de unas cuantas semanas estaremos en Semana Santa. ¿Qué hacemos cuando llegamos a, bueno, casi siempre, pero en Semana Santa? ¿Qué hacemos cuando llegamos ante un crucifijo? ¿Qué hacemos en las misas cantando? ¿Qué? Perdona a tu pueblo, Señor, ten misericordia de nosotros. No, no estés más enojado. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿dónde le ven la cara de enojado a un crucifijo? ¿Qué les va a contestar? ¿Qué misericordia quieres que te dé? ¿Que no me ves? ¿Que no ves cómo estoy? Tú ten misericordia de mí, porque tú eres el único que me puedes evitar más sufrimientos. Tú eres el único que me puedes bajar de la cruz en ti y dar la oportunidad a que los demás empiecen a recapacitar. Bueno, pues eso es lo que podemos y debemos hacer, pero quitarle lo ya hecho, no, eso queda, porque si no, ni nosotros mismos nos salvaríamos. Así que por favor ya no vayan a pedir piedad. Ahora vamos a darle piedad dejando de pecar. Y eso lo dice Jesús en las horas de la pasión, no sé si lo recuerdan, que le dice, ten piedad de mí. Y uno dice, Jesús pidiendo piedad. Claro, porque Él es el que está sufriendo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Dice, por eso, ¿cómo podía yo venir a redimir si no restituía estos derechos a mi voluntad? Estos derechos para venir a redimir le fueron restituidos en mi Madre Celestial, en mi humanidad, y solo porque tuve estos primeros derechos pude venir a redimir. Si no hubiera habido una Madre Inmaculada, viviente en la divina voluntad desde su primer instante hasta el final, si no hubiera tenido Él, su voluntad obrante en Él toda su vida,
no hubiera tenido ningún sentido venir a redimirnos. O sea que la redención se la debemos en primer lugar ¿a quién? A María. María es la primera que le restituye esos derechos en el tiempo. En la eternidad es Jesús, pero en el tiempo es María. Porque María es inmaculada, porque María vivió toda su vida de voluntad divina, haciendo esto que Jesús nos está pidiendo. Y gracias a todo eso, logró que el Verbo eterno se encarnara en ella. Y ahora el Verbo eterno viene a este mundo, pero gracias a los actos de María. María en el tiempo es la primera que le restituye a la divinidad con el amor, con la gloria, dándole todas las reparaciones. ¿Sí? Y después en el tiempo es Jesús. Sí, o sea, María es grande, es grandísima, pero generalmente pensamos que María es grande por ser inmaculada. Pensamos que es grande por todas las virtudes y los dones que Dios le dio. Pensamos que es grande porque es la mamá de Jesús, del Verbo eterno. Todo eso no tiene valor. No tiene valor. Nada. Porque todo eso se le dio gracias a haber vivido siempre en la divina voluntad. Si no hubiera vivido en la divina voluntad, todo eso no se le puede dar. Entonces, ese es el punto principal, que es lo que siempre desconocemos. Conocemos el efecto, pero no la causa. Y María es grande, es enorme. Y nos lo dice Luisa en los escritos. O sea, la invitan a Luisa, la llevan a ver una fiesta de María. ¿Se acuerdan de aquello? O sea, se llevan a Luisa al cielo para estar en una fiesta de María, una fiesta de la Asunción. Y entonces ella llega y dice que veía un sol inmenso en el cielo y que no se veía ni principio ni fin de ese sol. Y abajo se veía todo preparado para la fiesta de María. Háganse de cuenta, las mesas, los cubiertos, el pastel por allá, bueno, varios pasteles, eran muchos, las botellas de vino para consagrar, no vino, ¿sí? La música y los cantores, los ángeles empezando a hacer sus pininos, pero María no estaba. Y dice que después, viendo aquel sol, se veía como en una puerta, se veía que María ahí estaba. ¿Qué nos está diciendo? Que María está incrustada en el mismo ser divino, que es lo que hemos hablado hace un poco, por los actos divinos que María hizo. Dice, y si amo tanto, quiero e insisto que las criaturas en todas las cosas tengan solamente por principio únicamente mi voluntad, yo que poseo su vida y que debía descender del cielo a la tierra y que tanto me debía costar, ¿no debía dar el primado a mi voluntad? Ah, hija mía, esto quiere decir que no se conoce a fondo, mientras que tiene más valor un acto de mi voluntad que todas las criaturas juntas. Tiene más valor un acto de mi voluntad que todas las criaturas juntas. Sí se va entendiendo. Se va entendiendo la acción del amor. ¿Se imaginan a un Dios impasible que se somete al sufrimiento? ¿Qué quiere decir impasible?
que no es capaz de sufrir, impasible, no es capaz de sufrir y se somete al sufrimiento. Un Dios que es inmortal y que se somete a la muerte. O sea, vamos subiendo un poquito de entendimiento de la pasión. ¿Y creen que todo eso lo hizo por ustedes? Como dice el Señor, sí y no. Sí, porque nosotros somos su reino. No, porque sin su reino nosotros para Él no valemos nada. Qué difícil es aceptar esto, ¿no? Y es difícil por la soberbia, no por otra cosa, por la soberbia, que siempre nos hemos creído algo. ¿Mandé? Entonces, ¿quién eres? Del libro 16, la lectura 14 nos va diciendo, la redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mis palabras, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas, y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del querer eterno que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aun las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial, como renacido en su eterno querer. Dice, oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer, era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación, para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad y con esto su estado de origen. No sé si tengan algún comentario antes de irnos a comer.
Por eso San Pablo dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Y qué cosa le faltó? Nosotros, volvernos a la santidad de Adán. O sea que esa es la santidad original que Dios creó. ¿Sí? Por eso, todos hemos fallado. El punto es regresarnos al punto de origen. Pero primero teníamos que conocer la parte menor, que es la redención. Y para eso se lo deja a los sacerdotes, a su iglesia, para que nos enseñe eso. Ahora viene la parte mayor. Esta es la obra mayor, porque es la obra que viene a coronar tanto la creación como la redención. O sea, la creación quedó inconclusa. Dios no descansó el séptimo día. Sigue creando. ¿Cómo? O sea, enseñando al ser humano poco a poco para ir llegando al punto de origen. La redención no tiene realmente su fin último mientras el hombre no regrese al punto de origen. Por eso es que tanto creación como redención, o sea, están inconclusas. Y ahora es a través de esta obra que va a completar todo lo demás. Y lo que nos ha dejado es conocimiento para ir avanzando. Es una escalera, o sea, una escalera que va de la tierra al cielo. Y cada época, cada tipo de santidad que ha habido, cada santo que ha existido es un escalón para ir subiendo, subiendo, subiendo. Pero desafortunadamente poco hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido de los santos? A honrarlos, a venerarlos, pero no hemos aprendido el desapego, el sacrificio, toda esa vida de entrega a Dios. Eso no me corresponde a mí. Y hemos pensado que los santos ahora se hacen en la iglesia. Vemos a un sacerdote y decimos, bueno, puede ser santo. No, nosotros debemos ser santos. No, no diga, oh, todos. El sufrimiento es lo que... No, me quieren parado. Para que no andes de hablador. Sí, sí. Bueno, el sufrimiento es renunciar a lo nuestro. Y bueno, ¿qué es lo nuestro? Sí, sí, pero ¿qué es lo nuestro? Nuestras miserias. Dios creó en el hombre las miserias. Esa es nuestra naturaleza. Se oye como decir, no, eso no es cierto. Bueno, y yo les pregunto, ¿qué nos pudo dar para poder decidir entre decidir lo bueno o decidir lo malo? ¿Qué me pudo dar para que yo sea obediente? La desobediencia. Si no me da la desobediencia, yo nunca podría ser obediente. ¿Se entiende? ¿Para qué me da la... Ay, perdón. ¿Para qué me da toda esta parte de instintiva mía? Sí, bueno, no la lujuria exactamente, lo que es libidine, o sea, todo ese movimiento, si lo que quiere es que yo sea casto. Si no me da lo contrario, yo nunca podría ser casto. ¿Se entiende? Por lo tanto, debemos entender que Dios nos da nuestras miserias, y está en el libro del cielo, nos da nuestras miserias para que ejercitarnos en la renuncia, ese es el sufrimiento que Él quiere, y poder tener esa parte de
su voluntad en nosotros. Que las domine, que haga exactamente lo contrario. Bueno, pero primero vamos a hacerlo nosotros, ¿no? O sea, yo creo que el punto es estar conscientes de que todo nuestro ser, eso que de lo que tanto presumimos, es que yo así soy. ¿Sí? Bueno, es que yo he logrado esto, es que yo soy esto. O sea, somos dados a la soberbia y a justificarnos nuestros vicios. Y por eso es que me aburre oír esto. Es nuestra voluntad que dice, no, no escuches. Eso que te están diciendo, no lo escuches. O sea, me aburre. Está llegando a un punto que casi nunca lo pensamos. Estamos pensando que hemos crecido nosotros. Es nuestra vida que está grande. No, lo que hemos crecido en nosotros es muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el paraíso dijo, el día que comas, el día que hagas un acto de tu voluntad, irremediablemente morirás. Y la pregunta es, ¿cuántos actos llevamos? Para eso, el que no quiera sufrir esto, no se apuren, no hay problema. Lo bailado se los van a quitar, aquí o allá, si es que se quieren salvar. Porque allá se llama purgatorio. ¿Para qué creen que es el purgatorio? ¿Como castigo? No, por favor, no es castigo, es purificación. ¿Y purificación de qué? De toda la vida que llevamos. En el cielo no hay más que vida divina. No hay vida humana. ¿Quieren entrar con su vida con lo grandes que son? ¿Con todos los logros que han tenido? Con esa soberbia, con ese decir, Señor, es que yo ya hice. Y hasta soberbia en lo bueno. Señor, yo iba a tal parte, a tal devoción, a tal práctica religiosa, va a decir, perdón, pero eso es humano. Uy, peor todavía, eso no. Ya sé, ya. No, espérame un segundo. No te me vayas, ya acabé. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Empezar a entender que nuestra vida que hemos llevado hasta ahora nos está conduciendo por un camino total y absolutamente erróneo. Debemos reconocer que Dios creo que sabe lo que dice. O sea, a lo mejor es inteligente. ¿Sí? O sea, un ser inteligente, bueno, tiene actos inteligentes y tiene frases y cosas inteligentes. Entonces, a lo mejor Dios, más o menos. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a hacerle caso. ¿Por qué hacerle caso a lo negativo? En este mundo, yo dije hace rato, llevamos vida satánica. ¿Por qué? Porque estamos imitando las acciones del enemigo. Y las acciones del enemigo son no con Dios. No con Dios. Y puede ser no con Dios, inclusive rezando, que profanando la hostia. Es lo mismo. Para Dios es lo mismo, porque es una muerte a la vida divina en la criatura. Es una vida que Él quería vivir y no lo dejamos. Vámonos a comer.